Uy, ¿hay algún otro profe acá? A ver, dame un segundo, me parece que estoy en un link equivocado. ¿Cristian? ¿Está ahí, Cristian? No. Bueno, vamos a empezar. Chicos, bueno, ahí va. Ah, bueno. ¿Vos sos el que estaba mal, Cristian? Bueno, chicos, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 4 con Cristian. Les voy a compartir un archivo con un breve repaso para que nos vayamos entrando en el tema. ¿Cristian quiere decir algo? No, todo bien. Se ve bien y se escucha bien, Bueno, Felipe. listo. Vamos a... Hacemos como siempre, Felipe. Dale, sí, sí. Nada más que antes, vamos a hacer un repasito Bueno, dale. para que nos ayude un poco más en lo teórico. Bueno, ¿Se ve ahí, chicos? se ve bien. Sí, se ve, profe. Esto es algo teórico, no está ni siquiera estipulado. Nos adentremos en el tema que vamos a ver hoy. Es bastante tedioso y largo lo de hoy, pero interesante. Así que con esto nos despedimos de todo lo feo y empieza lo lindo en la clase que viene, que vamos a empezar a auditar los rubros particularmente. Bueno, proceso de formación de un ente, obviamente, que vamos a, de todas estas partes, déjenme agregarle un... Ah, bueno, no importa. Vamos a empezar desde este sector, que hace lo previo a, a la formación de un juicio. Aquí estamos hablando nosotros, con nuestro objetivo. Allá a lo lejos, el informe. Pero ese camino, ¿cómo lo vamos a transitar? Bueno, primero, Profe, se le escucha todo cortado, ¿no? identificar la importancia que existen dentro de estas afirmaciones. Bien. Ahí mejor. Tiene como mala Seguir señal. hablando Tiene como mal el la internet, imagen también se ve mal. Bien. De última saque la cámara, profe, A ver. y te manda un poco mejor. Ah, sí, sí. Saquemos la cámara, Felipe. Eso era lo que he hecho. Dale. Ahí está mejor. A ver, habla un poquito. ¿Están viendo? Sí, ver se ve bien. Por lo menos la pantalla ¿Se sí, están pero viendo lo que es el proceso de formación de un juicio? sí. Se sigue cortando. No sé, Cristian, ¿querés ir diciéndolo? Léelo, al menos. Porque Cristian lo he visto encima. Sí, no hay ¿Te problema. anima, Cristian? ¿Cómo? Léelo vos, porque no se me escucha a mí. Bueno, dale. Estas son todas las partes que corresponden al proceso de formación de juicio, ¿de acuerdo?
todo esto lo vamos a revisar ahora en algunos casos teóricos de choice y verdadero y falso. Esto es simplemente como una introducción a lo que es el práctico, para que ustedes tengan una idea. Pero bueno, ¿qué les recomendamos nosotros? Que ustedes, cuando comiencen, váyanse al material teórico, remítanse allí, o las presentaciones que hicimos en las clases, como para que le den otro sustento, digamos, a las clases prácticas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos para formarnos el juicio? Yo siempre cuento que esto es como cuando conocemos a alguien. No es que vamos, nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar. ¿Y antes qué hacemos? Y bueno, por ahí le agarramos el Instagram y lo empezamos a espiar. Y no es la palabra correcta, pero bueno, en el proceso de formación de juicio, ¿qué realizamos? Primero vamos a conocer cuál es el ente. Una vez que conocemos el ente, podemos identificar el objeto. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación de cuáles son las importancias de las afirmaciones. Bueno, ahí se cortó del todo, ¿no es cierto, Felipe? Yo no tengo el archivo, así que ya se va a volver a conectar. A ver, un segundito. Me parece que el profe quería empezar el fin de semana ya. Sí, pero le toca con OTA 4, así que no se va a poder ir tan temprano. Me parece que cortó Sí, los sí, cables sí. a propósito. Es el viejo truco ese, yo ya lo conozco cómo funciona. No sé si está en la facultad, a ver. Dame un minuto. Si no, de alguna forma seguimos, yo tengo el otro material. Un segundo, por favor. Sí, me acaba de decir Felipe que ya se fue de fin de semana. Les deseo a todos buen fin de semana. No, ya se conecta. Bueno, ¿están estudiando algo o van a esperar el fin de semana para estudiar? A nosotros nos toca corregir. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta sobre el tiempo del parcial de Conta 4? a ver si te Si puedo va a tener responder. la misma duración. No, si Todavía va a tener no, la misma duración que el parcial. todavía no nos indicaron nada a nosotros. Ni lo vimos, no sabemos. Bien, bien, gracias. De nada. Profe, y haciendo esas cosas vamos a tener que Te hacer, ¿o no? conozco, no te sabría decir todo lo que permite la plataforma. Profe, las notas de auditoría, ¿cuándo van a estar? La semana que viene. Ok, gracias. De nada. Volví, ¿me escuchan? Ah, Te escuchamos, pero ¿Me escucha? acá todos dicen que Sí. te fuiste al fin de semana ya. Estoy a esto de irme. Tengo los pasajes listos, imagínate, me he quedado por los chicos nomás. Bueno, chicos, ¿me están escuchando bien? Se escucha bien ahora. Listo. Sí, Bueno, se escucha muy bien. lo que le decía, el proceso de formación de un juicio, obviamente vamos a comenzar desde el conocimiento del ente, la identificación del objeto, la evaluación de la relativa de la importancia de las afirmaciones de lo que estamos auditando, en este caso las afirmaciones que establecen los estados contables, por ejemplo, los estados contables básicos que estamos auditando nosotros, identificación, valoración de los riesgos de incorporación, de incorrección significativa,
Ahí vamos a ver, che, vimos las afirmaciones, vimos los saldos, identificamos cada cuenta, qué riesgos y qué incondiciones significativas para entender. Después de esto, vamos a ver la evaluación del control interno del ente, que es fundamental, porque en función de qué tan bueno sea ese control, va a depender la planificación y el trabajo de la auditoría que vamos a hacer. Por eso es que después determinamos el efecto de las evaluaciones que hemos realizado para poder planificar, y una vez que hemos planificado, comenzamos a trabajar para obtener las evidencias. Una vez concluido esto, ahí pasamos a la emisión del informe. Todo esto es el proceso de formación del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la identificación del objeto, obviamente positivas, negativas, específicas, generales, explícitas e implícitas, que ya lo hemos estado analizando anteriormente, y el auditor, obvio, que va a opinar sobre las afirmaciones específicas y generales, porque habla de la razonabilidad de los estados contables, ¿sí? Cuando hace su informe, tranquilamente puede haber una opinión parcial, lo que fuera, que sea distinto. Estamos refiriéndonos, cuando hablamos de específicos y generales, a los estados contables en activo, en pasivo y esas cosas. Existencia o inexistencia, otra clasificación de hechos pasados, matemáticas relacionadas con las condiciones cuantitativas y cualitativas. Después, la evaluación relativa de la importancia de las afirmaciones. Cuando hablamos del riesgo de la auditoría, ¿cuál es el riesgo? Va a estar en función del monto, de la naturaleza de la afirmación, porque obviamente va a depender de qué es lo que estoy auditando, y la naturaleza de esa afirmación va a llevarme a que tenga algún tipo de riesgo u otro, y le voy a dar mayor o menor atención. Grado de control vigente. Esto no va a servir para, como decía anteriormente, cuanto mayor grado de control, menor riesgo va a tener la auditoría. El riesgo involucrado, lo saben, inherente de control de no detección. La revisión analítica, en la planificación, identificar áreas sobre las que podrá tener un mayor énfasis. En la etapa de la ejecución, las pruebas de variables sustantivas. Vamos a ver. En la emisión del informe, emisiones conceptuales. Sigo dándole como todo ok, ¿no? Se te corta bastante, Felipe. ¿Me escucha? Sácate la cámara otra vez. Ya. ¿Pero me siguieron hasta acá? Se te corta, ¿Vale? Felipe. ¿Listo? Ahí lo presento yo, Felipe. Bueno, escucha, ahí te mando un archivo de esto, anda haciéndolo. Bueno, Ahí dale. voy a dejarme la otra máquina. Dale. Dale, gracias. Y eso me estoy pasando con el teléfono, güey. Pensé que se escuchar bien con el teléfono. ¿Ves mi pantalla ahora? Sí, profe. ¿Hola? Sí, profe. Esto me hace acordar la pandemia donde no nos escuchábamos y teníamos clase en el horario de Netflix y era más complejo. Bueno, acá estamos revisando lo que vimos recién en las etapas de la formación del juicio. La etapa 3 era referida a la evaluación de la importancia de las afirmaciones, ¿sí? Como recién les comentó Felipe. La etapa 4 estaba referida a la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección significativa. Básicamente ahí, ¿qué hacíamos? Diseñábamos cómo nos íbamos
o qué vamos a implementar para mitigar esos riesgos, ¿sí? Y los procedimientos habituales son las indagaciones, procedimientos analíticos, la observación y la inspección. ¿De acuerdo? Después, cuando evaluamos el control interno, que es todo lo que vimos en la clase pasada, ¿qué hacíamos? Lo analizamos con qué objetivo, para ver la eficiencia y la eficacia de las operaciones, básicamente también la confiabilidad de la información contable y si se cumplían las leyes y las normas aplicables, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? Después, en función a eso, es que definimos nuestro plan de trabajo y la naturaleza y la calidad de los procesos que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de la evaluación del control interno, ¿qué hacíamos? Revisamos todo lo que era el ambiente de control, ¿sí? Cuando decimos el ambiente de control, cómo es la empresa, la integridad, los valores éticos, qué filosofía, si tienen algún estilo de dirección temerario o lo que fuera, ¿sí? Después, ¿qué hacíamos? Evaluábamos los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos, digamos? Los riesgos que pueden afectar en el proceso de la auditoría, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que podamos trabajar en mitigarlos y tratar de controlarlos y reducirlos. Las actividades de control, ¿cuáles serían? Las políticas y todos los procedimientos que aplicamos para minimizar esos riesgos. Luego, ¿qué hacíamos? Bueno, informábamos y comunicábamos y después hacíamos las actividades de monitoreo. ¿De acuerdo? Ya, Cristian, ¿me escuchan bien ahí? Creo que solucioné. Hice un acto de vandalismo, pero estoy. Me doy el lujo Bueno. si quiero prender la cámara. Bueno, en esto del control interno... ¿Quieres que siga la evaluación presentando? No, seguilo vos y voy bueno. hablando. Dale. En esto de la evaluación del control interno, lo principal, ¿cuál va a ser el objetivo del auditor? Que lo que debe existir realmente exista. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, para las afirmaciones que deben probarse, lo que debe existir está registrado y lo que está registrado realmente exista. Puntualmente, esto nos va a llevar a un procedimiento de auditoría. Cuando hablamos de lo que debe existir está registrado, eventualmente nos vamos a dar cuenta de esto con el control interno. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cosas del mismo procedimiento de control interno que se cumpla en los procedimientos, en la registración, en el guardado de la documentación de respaldo, y ahí vos puedes ir y cotejar que los rodados que dicen que son tuyos sean tuyos por un título de propiedad y no por un comodato, por ejemplo, y cosas así. Lo que está registrado realmente existe, eso ya es una prueba de validez que está dado por los saldos contables. Bien. Bueno, esto del sistema de control ya lo hemos visto, el sensor, grupo control, grupo activante, sistema operante, las características. Ahora vamos a ver unos casitos prácticos al final de la clase. Aquí tenemos las deficiencias de control. ¿Cuándo un control va a ser deficiente? Cuando no exista, cuando esté incompleto o cuando funcione mal. Cuando la característica controlada haya una falta de representatividad, o sea, la característica controlada tenga una falta de representatividad o ausencia total o parcial, también va a ser deficiente. Cuando el control tenga el sensor mal elegido, ausente, una reacción lenta, lo que fuera a generar una deficiencia en el sensor, va a trasladarse a una deficiencia del control propiamente dicho. Y lo mismo con el grupo de control, cuando no existe un grupo de control, o sea negligente, o tenga una reacción lenta a una inacción. ¿Bien? Bueno, secuencia de la tarea de la evaluación. Secuencia de la evaluación del control interno. Aquí tenemos conocer los controles establecidos en los procedimientos que son los cuestionarios, los cursogramas, la evaluación del diseño de los controles, verificación del funcionamiento del sistema, conclusión de la evaluación del control y diseñar el programa de trabajo, prueba de validez de saldo, etc. Esto es fundamental la parte del diseño porque va a determinar cuánto tiempo te va a llevar el trabajo de auditoría que veníamos hablando antes para que sea concurrente con la relación costo-beneficio. ¿Alguien quiso hacer una consulta? Bueno, el 6 decía determinación de los efectos de las evaluaciones realizadas, que es lo que vimos al inicio de ese circular, y la planificación. Aquí en la planificación, ¿qué procedimiento vamos a aplicar?
vamos a precisar los recursos humanos que vamos a necesitar, la distribución del tiempo, recuerden eso es importante, que vamos a generar la evidencia pertinente, válida y suficiente para poder llegar a nuestro dictamen. Vamos a establecer la necesidad del control en la ejecución de las tareas y obtener el mayor resultado con el mínimo esfuerzo. Para después que lo que sigue es, una vez que hicimos la planificación, vamos a obtener las evidencias. Una vez que obtenemos las evidencias, reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para que podamos emitir nuestro informe de auditoría. Y por último, vamos a ir a la emisión del informe propiamente dicha. Bueno, dentro de la prueba de auditoría tenemos las globales de razonabilidad, después tenemos de las sustantivas y el cumplimiento de los controles. Ahora lo vamos a ver en los teóricos para ir avanzando. Fundamentalmente esto, chicos, está armado para que lo vayan haciendo un repaso, digamos, y sobre todo lo vamos a ver en las próximas preguntas teóricas que tenemos para la clase de hoy. Papeles de trabajo. Esto, chicos, es responsabilidad de ustedes. Fíjense, son los elementos que se emplean para acumular las evidencias reunidas en la labor de auditoría fundamentando su opinión. El objetivo, el respaldo de la opinión y la propiedad de estos papeles de trabajo son de ustedes, exclusiva del auditor. Las partes que tenemos dentro de este papel de trabajo, el concepto, vamos a hacer un arqueo de caja, vamos a qué información vamos a tener, cuál es el trabajo que hemos realizado, de qué manera, o una prueba circular, o un control de inventario, lo que fuera. ¿A qué conclusiones arribamos de ese trabajo? ¿Se propusieron ajustes o no? ¿Y qué observaciones debemos realizar de la tarea? Y aquí, lo más importante, la conservación, chicos. Ustedes son responsables de tener esa documentación por 10 años legalmente hablando, para que, en caso de que si surgiera esa necesidad legal o cualquier otro requerimiento, ustedes puedan demostrar por qué han llegado a esa opinión del dictamen. ¿Bien? ¿La que sí? Bueno, y ahí con eso terminamos. Son los workwork, pero a mí no me gustan los workwork, prefiero hacerlo que lo vayamos haciendo juntos. Ustedes prefieren que aparte no tenemos tiempo. Sácalo, Richard, lo vamos a hacer directamente. Bueno. Perdón que no les dé a elegir, chicos, pero prefiero que lo vayamos haciendo juntos. A las que están en el workwork, las he armado para que la vean una por una y la analicemos juntos a la par. ¿Estamos? Bien. ¿Están viendo? Sí. Bueno, Cristian, hacemos una y una acá. Bueno, dale. Chicos, esto lo tienen en la guía, trabajo práctico. No sé si llegaron todos a bajar lo que se subió de la guía. Lo que vamos a desarrollar ahora son algunas. Y al final les voy a poner la respuesta de todas para que vayan teniéndolas y después las controlen. La primera dice, según el informe 11 del área de auditoría del CECIT, revisión analítica, los procedimientos de revisión analítica consisten en pruebas sustantivas o de validez que se aplican sobre la información contable. ¿Qué es una revisión analítica? Hola, profe, ¿cómo está? Cuando haces datos comparativos o relaciones pasibles entre datos, ¿puede ser? Exactamente, lo que ustedes van a hacer, chicos, para que lo tengan en claro, van a analizar las situaciones financieras o cuestiones económicas de un estado contable, y para eso van a poder utilizar, como bien lo dice ahí, pruebas sustantivas de validez. Es decir, compañeros, son algunos de los ejemplos. Felipe, disculpa, Lo que hacemos son ver estoy viendo la pantalla con las preguntas yo. Estoy viendo la carátula del PowerPoint que dice Auditoría y Trabajo Práctico 4. Me parece que te falta... Sí, no se comparte la respuesta. O sea, no se ve ni la pregunta ni la respuesta. Sí, estamos viendo la carátula. Tenés que compartir toda la ventana. Sí, hace eso, lo hice. Ahora Bueno, lo saco y lo vuelvo a presentar. Ahí cuando voy a ventana, elijo sí. esta. No, para. ¿Sabes qué tengo que hacer? La cosita al revés. ¿Me han dejado hablando solo, che? A ver ahí está.
Ahí está, Ahí. profe. Ahí va. Ahora ¿Vale? sí. Ahora sí. Bien. Ahora- Bueno, entonces, según el informe 11, habíamos hablado de lo que es la revisión analítica y las opciones son A. Bueno, dice, la revisión analítica, los procedimientos de revisión analítica consisten en pruebas sustantivas o validez que se aplican sobre la información contable y que comprenden al estudio y la comparación de ciertas relaciones entre datos y que no comprenden el estudio y la comparación de ciertas relaciones entre datos. La C, bueno, la C dice A, siempre que están relacionadas, siempre que estas relaciones tengan un vínculo como el que existe entre la amortización de los gastos de organización y las ventas al contado. La D, A, aunque en esas relaciones no existe un vínculo. A, suponiendo que de todas las relaciones puede razonablemente esperarse que tenga un cierto comportamiento a falta de prueba en contrario. ¿Qué les parece? La A, estamos entre la A y la B, podemos decir que la B no es correcta, digamos, ¿no? Entonces ya después tenemos chance para decir, ¿es la A con alguna otra o solo la A? ¿Qué opinan? Y para mí la E es aplicable. Correcto. Fíjense que es la A suponiendo que de tales relaciones puede razonablemente esperarse que tenga un cierto comportamiento a falta de prueba en contrario. Es lo que le decía, justamente la revisión analítica comprende todo este procedimiento. Cristian, ¿Puedo meter, Felipe? lo que quiera. Lo bajamos a la realidad. En la pregunta 1, ¿qué les parece? ¿Qué sería esto de revisión analítica? Los procedimientos de revisión analítica son pruebas sustantivas de validez que se aplican sobre información contable. ¿Qué son todas esas palabras? ¿Comprenden el estudio y la comparación de ciertas relaciones entre datos? ¿Qué es todo eso? Bajémoslo a la práctica. Díganme un ejemplo de esto. Y por ejemplo, cuando ves el activo corriente contra el pasivo corriente para ver si vas a poder en estos 12 meses solventar tus pagos de intereses y Puede demás. ser, puede ser. Una más fácil. ¿Fabricio habla? Sí, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Disculpe. Bueno, una más fácil. El sueldo de empleado de comercio es de 1 millón. ¿Sí? ¿Cuántos empleos tengo? 3. ¿Cuánto tendría que tener de sueldos de vengado en el mes? ¿Sí? Eso es lo que está planteando, ¿sí? Es el estudio y la comparación de ciertos datos. Por ejemplo, estamos comparando los sueldos de vengado con la cantidad de empleados. ¿De acuerdo? Si esas relaciones se espera que se mantengan que se mantengan, ¿no es cierto? Eso sería un ejemplo para que lo bajemos a la realidad. Si le suma. Bien, pasamos a la otra. Las etapas del proceso de la auditoría en las que se utiliza la revisión analítica son en la planificación, para definir las áreas que requieren mayor atención, en la obtención de la evidencia, para lograr elementos de juicio que funden o que corroboren otros datos, en la etapa final de la auditoría, para verificar la consistencia del conocimiento adquirido con las cifras de los estados contables y evaluar su razonabilidad. La A. ¿Solamente en la planificación hacemos este tipo de cosas? La A y la B. No, Bien. la E, profe. ¿Solamente en la planificación y cuando obtenemos evidencia? No, los tres. Chicos, Es la E. ¿recuerdan lo que vimos al comenzar la clase en el repaso? Iterativo. Es en las tres, en la A, en la B y en la C. En la planificación, en la obtención de evidencia y en la etapa final de la auditoría. ¿De acuerdo? Para ver que todo esté razonable. Me progresó. La E. Ah. La E, muy bien. Perdón, chicos, que de teclado, mira. Los procedimientos de revisión analítica comprenden los pasos del proceso de auditoría, conocimiento del ente, la planificación y obtención de los elementos de juicio. Como decía Juan Miguel, ya le había pasado, perdón. Bien. Otro tema va a ser la importancia y aplicabilidad de la revisión analítica según el tipo de empresa, y ahí están las 4, Cristian. Bueno,
La revisión analítica es importante para el auditor porque le permite formar una opinión sobre la consistencia de la información contable e indagar sobre las relaciones inusuales e inconsistentes. ¿Sí? Seguimos con la parte de la revisión analítica. Esto es, en cualquier etapa del proceso de auditoría, pero dependiendo de los objetivos de cada una, solo en la etapa de planificación, en cualquier etapa excepto en la etapa del informe, en cualquier etapa, condicionado que se trate de una revisión limitada, o en cualquier etapa del proceso e independientemente de los objetivos de cada una. Voto por la La C. E. En cualquier etapa. Para mí es la E En también. cualquier etapa, y sin importar cuáles son los objetivos de cada uno, no tiene dependencia. O sea, en Pero, cualquier etapa de la auditoría. ¿por qué cuando estás o sea, vos no es que terminás la auditoría cuando ya recabaste toda la evidencia válida y suficiente? ¿Sí? O no, porque si no conseguís la evidencia válida y suficiente, vas a emitir un informe adverso o abstención o según lo que corresponda. Claro, Sí. pero digo, ya cuando estás escribiendo el informe, no podés ponerte a hacer análisis. O sea, para ponerte a escribir el informe ya tenés que tener... ¿Ya hiciste el análisis? Sí. Pero no entiendo cuál es tu pregunta. Y no, me pienso así como intentando bajarlo a tierra, si estoy en la etapa de construir el informe, es porque de alguna manera ya tengo un juicio formado, ya tengo la evidencia suficiente o falta de evidencia que me va a dar una opinión. Entonces, ya cuando estás con el informe, es porque le diste un cierre. Pienso, no sé, nunca hice una auditoría, es lo que me surge pensar. Totalmente. ¿Y? ¿Cuál es la pregunta? No, y en otro sentido, para mí la revisión analítica es importante para todas las etapas del proceso de elaboración del juicio, pero cuando ya estás escribiendo el informe, ¿en qué comparación analítica haces? Vos estás planteando que en el mismo momento que yo estoy redactando, y no, cuando estoy redactando no hice la prueba ahí de la revisión analítica, pero forma parte de las etapas. De todas, siempre. Claro, forma parte de todas las etapas del proceso de auditoría. Aparte ahí dice que la importancia para escribir el informe es importante conocer lo analítico. Dice la importancia ahí. Ah, bien. La indagación originada en relaciones inusuales o inconsistentes suele ser muy importante para probar la integridad de los estados contables, la falta de seguridad de la revisión analítica con procedimiento de auditoría, la existencia de errores. A y B son correctas, A y C son correctas. ¿Qué les parece? ¿A y C? La indagación originada en las relaciones inusuales o inconsistentes suele ser muy importante para probar la integridad de los estados contables y la existencia de errores. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la indagación? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es la realidad esto? ¿Me quedé sin internet o se...? Y la indagación viene después del procedimiento, después de la revisión analítica. Es cuando no coinciden como dijo el profesor, bueno, tenemos tres sueldos. La indagación no viene después de eso como vos lo planteas, de la revisión analítica como vos lo planteas. La indagación es una técnica que se puede utilizar como auditor y es indagar al personal de la empresa, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta, primero que nada. Obviamente que de la indagación que vos hagas a los miembros de la empresa, vas a poder, de alguna manera, probar sobre determinadas cuestiones sobre la integridad de los estados contables o la existencia de errores, detectándolo de la propia indagación. Ejemplo, vos te pones a hablar y de la indagación surge que la fotocopiadora que te estás viendo en el inventario era un comodato. Es el que la alquilan y es un comodato. Y vos después controlas la integridad de los estados contables para ver si está cargado con un bien de uso o no, por ejemplo. Otra cosa, de la indagación surge que no se están haciendo
determinadas registraciones o que, por ejemplo, se hace una registración de tal forma que cumpliendo con lo percibido y no con lo devengado, y automáticamente en la indagación te das cuenta de que existen errores. Te lo quería bajar a realidad como para que se den cuenta de la situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a ver características de la revisión analítica. Cristian. Vamos. La revisión analítica comprende las etapas siguientes: el diseño del análisis, la realización de la prueba y la interpretación de los datos obtenidos. La estructuración de la prueba y la definición de la precisión. Termino diciendo todo lógico esto. La obtención de los datos, la realización de los cálculos, el resumen y organización de las cifras, la definición de si la relación es efectivamente aplicable o previsible, lo que puede requerir trabajo adicional. ¿Qué opinan ustedes? Usemos menos palabras. ¿Qué hacemos con la revisión analítica? Vemos qué revisión vamos a hacer, realizamos la prueba y después vemos los resultados. ¿Sí? ¿Está bien, Felipe? ¿Lo visualizan? Diseñamos el análisis que vamos a realizar, lo aplicamos y estudiamos los resultados. Perdón la ignorancia, pero ¿por qué la B no se contemplaría como en la E que dice A y B? ¿Y cuándo definir la precisión? ¿Por qué vas a definir la precisión ahí? Claro, la verdad que me mataste, pero no sé si puedo definir la precisión antes de aplicarla o después. Vos arrancas así como, es más sencillo, lo diseñas, lo planificás, lo ejecutás y después ves los resultados. Tan simple como eso. ¿Sí? El resultado de la revisión analítica depende, ¿sí?, de la calidad de la relación y la calidad de los datos y la precisión del análisis, la credibilidad, la relevancia y consistencia de la relación y el grado de independencia de la variable independiente. C, calidad y aplicabilidad de los datos de la industria, fortaleza de los sistemas de control sobre la producción de los datos, la confiabilidad de la información no contable y lo completo de la población. D, técnicas de alta seguridad, frecuencia de las mediciones, grado de apertura de la prueba y grado de complejidad. E, B y C son correctas. ¿Qué opinan? ¿Puede ser la A, profe? Para mí la A. Todo puede ser. Lógicamente, lo que tenemos aquí, chicos, es que la revisión analítica, que lo que acaban de ver, y lo que les dije al comienzo, que hacía un análisis de la situación económico-financiera de una cuenta o de lo que fuera que esté auditando. Lo hablo de una cuenta porque estamos hablando en contabilidad y auditoría de un estado contable, pero puede ser de lo que se le ocurra en función de eso. Pero la relación que exista con la calidad de los datos le va a dar la mayor precisión y va a tener un mejor análisis. Cristian. Bien. Una técnica de alta seguridad es la prueba total o prueba global, que puede ser utilizada como única prueba sustantiva. ¿Cuándo? Antes de leer las opciones. ¿Cuándo podría ser utilizada esta prueba global como única prueba sustantiva? Antes de ver las opciones. Si yo hago una prueba así, a ver, déjame ver más o menos, hago la prueba global. ¿Cuándo puede ser utilizada como única prueba? Cuando me convenzo. Y si me convenzo, ¿qué significa? Por ejemplo, la A, cuando se validan las ventas, no tiene nada que ver. Cuando las pruebas de seguridad han fracasado, no tiene nada que ver. En la revisión del patrimonio neto, nada que ver. Si tiene la precisión adecuada, o especialmente en la verificación de las contingencias. Fíjense que en casi todas las opciones le habla de rubro de los estados financieros. Sí. En realidad, ¿cuándo vamos a aplicar la prueba global como única prueba sustantiva? Y si tiene una precisión adecuada.
¿De acuerdo? Sí. Bien. Esto me gusta. A ver, dice, si usted está haciendo una prueba global para verificar la integridad de las ventas de un negocio basado en comisiones, cuya tasa normal varía entre el 11 y el 13%, y el monto de la cuenta de comisiones es del 12% de las ventas, ¿cómo se evalúa la eventual diferencia del 1%? A, carece de significación porque es solo un 1%. B, en realidad es significativa porque podría ser del 2%. Es muy significativa porque siempre hay que desconfiar de estas pruebas globales. D, tiene posibilidad de ser de significación porque el desvío puede ser del 10%. E, carece de significación aunque sea el 10%. ¿Y ahora? A, carece de significación porque es el 1%. ¿Qué es ese 1% que se refiere a la... ¿Está bien? ¿Está mal? ¿De dónde sale? ¿Está bien o está mal? ¿La ve? ¿Qué opinan? Sale de la diferencia entre lo que se supone que es entre el 11 y el 13 y lo que realmente es, que es el 12%. ¿Y eso te parece que está bien o está mal? Y está entre los rangos que se dijeron. La B dice, en realidad es significativa porque podría ser del 2% entre el 11 y el 12, que vemos ahí, entre el 11 y el 13, perdón. La C es muy significativa porque siempre hay que desconfiar de estas pruebas globales. Les pregunto, ¿siempre hay que desconfiar de las pruebas globales? Les pregunté, ¿no? No, no siempre. Pero aparte de eso, es que estamos viendo de que las pruebas globales son utilizadas en la auditoría, ¿entiendes? Tiene que haber otras cosas para que vos desconfíes de una prueba. D, tiene posibilidad de ser de significación porque el desvío puede ser del 10%. E, carece de significación porque aunque sea el 10%. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál? Para mí, si el rango es entre el 11 y el 2 y el 13, que es lo esperable, y cae en el 12, entonces no hay una variación significativa porque está en el rango de variación. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no es así la respuesta. El análisis no es ese, pero quiero ver si alguien tiene otro análisis. Un ejemplo de global de integridad, una prueba global de integridad de la venta. Un ejemplo. ¿Una prueba global? Sí, de integridad de la venta. Y podría hacer una prueba global en función de los movimientos, como dijo, por ejemplo, Cristian hace rato, tengo 10 empleados y tengo que pagar el 2% de comercio de sindicato. Y de pagar 10 millones, hace una prueba global y agarrar y decir 10 empleados por 1 millón cada uno son 10 millones. El 2%, eso es una prueba global. Pensémoslo con el IVA, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo 21 pesos en la cuenta de IVA, y bueno, es razonable la venta. Debería ser 100 la venta. Ahora, si tengo 22 pesos de IVA, está bien. Si veo la cuenta solo de IVA es 1 peso. Puedo llegar a creer que no es significativa, pero el impacto en la venta, que en realidad lo que yo estoy analizando, es mayor. ¿Lo visualizan? Bueno, ahora vamos a leer el enunciado, porque la verdad estaba esperando a ver si alguien se ha dado cuenta, pero el principal problema, y esto es de examen, es la lectura del enunciado. Si usted está haciendo una prueba global para verificar la integridad, que es este ejemplo de prueba global que me planteó el compañero, las ventas de un negocio basado en comisiones cuya tasa normal varía entre 11 y 12%. Y el monto de la cuenta comisiones es del 12% de las ventas. ¿Qué pasa acá? Chicos, una modificación del 10% en las comisiones, una comisión del 10% en las comisiones,
¿cuánto representan las ventas? Si yo te digo que te voy a pagar un 10% de comisión. ¿No sería la variación del 1% significa un 10% de la venta? ¿Por eso se pasa a ser significativo? Exactamente. Exacto. Porque el profesor dice, nosotros vamos a ver la prueba global, pero el impacto va a ser significativo. Pero entienden por qué es la D, porque el 1%, así sea en El exceso o en 1% es defecto, 10. es decir, vos tenés 11 o 13%, pero te dicen que es el 12%. Hay un 1% en exceso o en defecto. Punto. Ese 1% me termina repercutiendo en las ventas un 10%. Para que Profe, yo no termino de entenderlo bien. O sea, no entiendo cómo es que sea el 10%. escuchá, vos tenés que las comisiones de ventas varían entre un 11 y un 13%. ¿Hasta ahí estás? Sí. La comisión de venta de la cuenta de comisiones es del 12% fijo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un 1% que está de más en exceso o en defecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa? Vos cobras una comisión de venta y vos estás aquí auditando la cuenta ventas. Ventas. Al auditar la cuenta comisiones, indirectamente estás viendo ventas. Entonces, vos querés verificar la integridad de venta, te dice el enunciado. Usted está haciendo una prueba global para verificar la integridad de las ventas. Las ventas están íntegras. Ok. No sé quién tiene ahí el micrófono abierto, por favor. ¿Las ventas están íntegras o no están íntegras? No. ¿Por qué? Porque hay un 1% de las comisiones de desvío. Ese 1% en las comisiones representa un 10% en las ventas. Es el mismo ejemplo que Cristian decía recién del IVA. Che, si el IVA me da, en vez de 21, me da 22, ese peso de más no es un peso, en realidad es un 21% sobre el 100% de las ventas. Ah, ok. Ahí entendí mejor. Perfecto. Sí, sí. Aquí pasa lo mismo, el 1% sobre las ventas totales. Por eso la correcta la D. ¿Quedó claro, chicos? Si a alguien le queda duda, le evacuamos. Yo todavía no lo termino de entender del todo. Sí. Si lo podemos ampliar un poco más, me serviría. Cristian, ¿se te ocurre Yo entiendo que una forma de decirle? ¿Ah? Sí, Fabricio, vos pensás que en realidad, ¿qué estás haciendo? Yo estoy pensando en el estado de resultados, si te sirve para organizarme. Pero no, pará. Vos imaginate, yo salgo con las metáforas. ¿Sí? Bien. Vos imaginate que tenés una puerta y entra la luz por la cerradura. ¿Ok? Sí, La luz viene del sol, pero en la cerradura entra algo chiquito. claro, ¿Sí? la comisión. La comisión. Si vos estás evaluando eso y ves que es un poquito más grande, está bien, es un poquito más grande lo que vos estás viendo, pero vos estás analizando otra cosa. Vos estás analizando la venta. Entonces, volvamos al ejemplo del IVA. Si vos tenés en la cuenta IVA 21 pesos, ¿sí? Vos que decís, bueno, tengo que tener 100 de ventas. Sí, tengo arriba 100. Tengo 100. ¿Sí? Si vos tenés 22 pesos de IVA, Arriba tengo que tener, bueno. ¿qué pasa? Vamos. Vos en el IVA es 1 peso, Sí. pero en la venta, ¿cuánto repercute? Y debe ser 5 pesos. Sí, 1,50 por lo menos. 5 pesos más, ¿sí? Sí. Entonces, se amplifica el efecto, ¿por qué? Porque vos estás viendo el 10% de las ventas. Claro, son 5, sí, eso es el quíntuple, claro, porque el 21 es un quinto, sí, entiendo, perfecto. Gracias. Listo. Ahora la que sigue, Cristian. Ejemplo de técnicas de seguridad limitada son relaciones, técnicas de seguridad limitada. Son relaciones o ratios de análisis de estados contables, análisis de tendencias, relaciones estándar entre datos, comparaciones con presupuestos estándares, los que son utilizadas. Esas técnicas de seguridad limitada son utilizadas como únicas pruebas sustantivas. ¿Qué les parece?
¿Puede ser única prueba sustantiva si me está diciendo que son de seguridad limitada? No, no tiene lógica. No. Como las pruebas de alta, cuando las pruebas de alta de seguridad han fracasado, no tiene sentido. Si las de alta seguridad fracasaron, estas que son menos seguras, ¿para qué lo voy a aplicar? Como complemento de otros procedimientos sustantivos. Y para examinar las amortizaciones de bienes intangibles, ahí ya empezamos a decir cualquier cosa, pero no la de los tangibles, como sustituto de las pruebas de examen de documentación, dado que estas son muy laboriosas y costosas. Se dan cuenta que por ahí les ponen opciones que no tienen nada que ver de lo que estamos hablando. Entonces, hay que leer el enunciado. Técnica de seguridad limitada. ¿Pueden ser únicas? Y no, si son limitadas. ¿Se pueden aplicar cuando fallan las de alta seguridad? No tiene sentido, no tiene lógica. La respuesta correcta es la C. Es un complemento de otros procedimientos sustantivos. ¿De acuerdo? Ahí tienen todas las respuestas, chicos. Con eso se termina la parte de la que estamos hablando de revisión. ¿Sí? Ya está. Sacaron fotos, tienen todo listo. Así le paso. Ok. Evaluación de control interno, verdadero o falso. Este es otro que vamos a ver. Y aquí teníamos todos casitos de verdadero o falso. El control interno es una consecuencia directa del crecimiento de las empresas y de la consecuente delegación de funciones en el personal. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando acá? Tenemos que crece la empresa, consecuentemente crece el control interno generando delegaciones a funciones a distintas partes del personal, contrato más gente, armo distintos procedimientos, ¿me entienden? Es verdadero, porque justamente va a haber necesidad de control por el crecimiento. ¿Duda, doctor Cristian? ¿No? ¿Todo bien? Listo, vos. El control interno, según un informe COSO, es un proceso efectuado por los directivos y personal de la entidad con el objeto de obtener un grado de aseguramiento razonable en cuanto al logro de objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera o contable y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Es verdad. Correcto. Es la definición. Ahí quiere que se considera al control no como un sistema, sino como un proceso, para que quede claro. El auditor externo debe evaluar íntegramente el control interno de la empresa, de modo que ningún sector sea pasado por alto. ¿Qué les parece? Falso. Totalmente. ¿Por qué? Es razonable, hay que evaluar la regla. La resolución técnica justamente nos prevé que para las actividades de control interno, que son de pertinente su revisión, la auditoría externa es sobre el control contable y excepcionalmente algunos controles operativos y administrativos. ¿Sí? Va, para abajo. Ahí está. Bien. Fíjense lo importante que es leer, ¿no? Con detenimiento. El auditor es responsable por la evaluación del control interno contable. Punto. Por el contrario, nunca debe evaluar el sector alguno de control interno administrativo. ¿Se me cortó? No, no te están... Pregúntale algo de última. No llegó. Nunca, ¿viste? Ya está. Yo te dije que es falso porque nunca. Claro. Tienes que leer los informes, tienes que leer todas las políticas. No, a los administrativos no los controlamos. No tienen ¿Para nada? ¿Es verdad? Ah, claro. Aquí tenemos que, para que lo tengan en cuenta, si hubiera algún control contable que no trabaja bien o no existe, también se puede evaluar algún control administrativo porque puede ser complementario a lo que está faltando arriba, ¿no? En el contable. Control interno de la auditoría, y aquí tenemos la relación entre la calidad del control interno y la oportunidad de los procedimientos de auditoría es clara y directa.
Si, por ejemplo, el control interno de la empresa X sobre sus cuentas a cobrar es muy débil, deberíamos circularizar a los deudores en cualquier fecha distinta a la fecha de cierre, distinta a la fecha de cierre a fin de contar con el factor sorpresa. ¿Qué les parece? ¿Qué les está diciendo esto? Tengo un control interno deficiente sobre las cuentas a cobrar. Por eso conviene circularizar en cualquier momento distinta a la fecha de cierre por el factor sorpresa. ¿Qué les parece? Verdadero. Pero dice de fecha de cierre, no, tiene que ser en fecha de cierre. ¿Por qué No, distinta? usted está diciendo que por eso su cuenta a cobrar es muy difícil de ver circularizarla a la fecha de cierre, distinta a la fecha de cierre. Y vos dices que tiene que ser la fecha de cierre, ¿qué cosa? El cálculo sería la prueba sustantiva, pero no, me equivoqué. No, no te equivocaste, pero no lo pensaste. O sea, ahí creo que va. A ver, te fuiste y dijiste la fecha de cierre, ¿por qué? Porque estamos validando saldo al cierre, ¿sí? Pero me parece que obviaste algo. No todo saldo que vos tengas va a ser a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque con movimientos posteriores vos puedes validar el saldo. Tranquilamente yo puedo circularizar el día 15 de diciembre, cierre 31, y después por movimientos anteriores valido el saldo del cierre. ¿Estamos de acuerdo? Así también como lo puedo hacer en octubre o en septiembre, cuando quieran. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vos tenés una cuenta a cobrar que es muy débil. Entonces, si vos la circularizas en cualquier momento, no tienes posibilidad de con hechos posteriores o con información complementaria poder llegar a validar el saldo a la fecha de cierre. Por eso, en este caso, donde tenés tan débil el sistema de cuentas a cobrar, te conviene circularizar en la fecha de cierre, lo más próximo a la fecha de cierre, porque no confías en los controles internos para poder llegar a los saldos validados. ¿Se entendió? Yo pensaba que... Felipe, yo. Sí. Me parece que pasamos a las 10, de las 10 a las 13, Felipe. Era de la 1 a las 5, a las 4. Sí, pero las tenía todas hechas. Bueno. ¿Ahora cuál vamos? Vamos a la 10. ¿De verdadero o falso? Sí, bien. De ahí mismo, pero a la 10. ¿Quedó algo de esto, chicos, dudas? Yo pensaba que era al revés, que cuanto más desconfianza hubiera respecto de un saldo, era mejor hacer el factor sorpresa era más importante para que no justamente te estén esperando y acomoden los números. Está perfecto, pero vos lo estás planteando distinto a lo que dice el enunciado. Si vos tenés dudas sobre un saldo, y sí, mejor andar y hacer factor sorpresa. Pero lo que yo te estoy diciendo es que vos tienes un control interno malo. Claro. Entonces, no tengo forma de confiar en el proceso de control interno malo de cuentas a cobrar, por eso me conviene ir a hacer la circularización en el momento de la fecha de cierre, lo más próximo, ¿me entiendes? Porque no tengo confianza sobre los movimientos de la registración o procedimiento interno de la empresa. ¿Entendiste por qué no es como vos piensas? Sí, porque la duda está sobre el control y no sobre el saldo. Exacto. Bueno, se lo tiro ya que estamos, para que sepan, la 6 es falsa, la 7 es falsa, la 8 es falsa. Bueno, aquí tenemos procedimiento de evaluación de control interno, que va a ser relevar las actividades formales de control interno que son pertinentes, comprobar que sus actividades formales de control interno se aplican en la práctica, evaluar las actividades reales de control interno comparándolas con las que consideren razonables en las circunstancias, determinar el efecto de la evaluación mencionada sobre la planificación de modo de replantear en su caso la naturaleza, extensión y eso que ya lo vimos también en el repaso. Y dijimos la 9 falso y vamos a la 10. Va vos. Profe, perdón. ¿Puede repetir cuáles son las 6, la 7 y la 8? No. Solamente si es verdadera o falsa, después la leo bien. ¿La tienes a mano, Cristian? No, eso no los tengo en la presentación. Bueno, son falsas todas. Sí, todas falsas. Ah, perfecto, gracias. Ahí está. Un objetivo de una auditoría de estados contables es la emisión de un informe a la dirección sobre el control interno. Cuando los aspectos señalados en este informe son muy significativos,
se transforma en el principal objetivo de la auditoría. Falsísimo. Falso. Muy bien. Yo creo que, como dice Fabricio, es falsísimo. Muy bien. El estudio y evaluación del sistema. ¿De esta hay que dar hasta el final? Hasta la 13. Bueno, el estudio y evaluación del sistema de control interno reconoce como finalidad exclusiva determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. ¿Qué les parece? Falsa, porque no es exclusivamente. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, porque no le interesa si lo hace eficiente o más eficiente o menos eficiente la empresa, como las cosas, sino que lo que está buscando es las debilidades para planificar. ¿Falso? Falso, porque también, como decía la compañera, también persigue el objetivo de sustentar los saldos de las cuentas relacionadas, que es lo que acabamos de ver anteriormente, en la que vos mismo que estaba hablando recién, no tenía duda. ¿Me entiendes? En realidad es falso porque, como decía la compañera, no es exclusiva. ¿Estamos? Sí. 12. Los procedimientos dirigidos a la verificación de saldo de las cuentas, pruebas de validez, confirman si el sistema de control interno es efectivo. Esta está un poco relacionada a la que hablamos de cuando no confiábamos, ¿qué hacíamos? ¿Cuándo circularizábamos al cliente? Esta es parecida, el razonamiento es similar. Como nos generaba duda. Pero si los saldos están bien, las pruebas de validez, ¿qué me confirman? ¿Me confirman o no que el sistema de control interno es efectivo? Y sí, es efectivo. Y las pruebas de sí. ¿Sí? Pásala, Felipe. Vamos a meterle porque no vamos a llegar, tenemos después la consulta. Sí. Ah, no, aquí no hay consulta. ¿Cómo? No, me equivoqué, estaba dejando tiempo para la consulta, aquí no hay que dar la clase nomás. Están perdidos los profes. Perdón. Chicos, les pido repaso en cuenta 4, ¿no? Para que sepan. El auditor verifica si la empresa ha cumplido regularmente sus obligaciones con la caja de jubilación con el propósito exclusivo de reunir la información necesaria para elaborar el párrafo de dictamen requerido por la ley 17.250. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? El auditor verifica si la empresa ha cumplido regularmente sus obligaciones con la caja de jubilación con el propósito exclusivo de reunir la información necesaria para elaborar el párrafo de dictamen requerido en la ley 17.250. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, ¿por qué, chicos? Porque además tiene por objeto determinar la razonabilidad de los pasivos con el organismo fiscal. Fíjense de nuevo, la palabra exclusiva la invalida. Esto es algo que siempre le digo, tengan cuidado cuando es nunca, siempre, bueno, en este caso pasa algo similar, ¿estamos? Pero está bien el razonamiento del compañero que por lo menos reconoció que existía esto, nada más que falta la parte de los pasivos que también se auditan. ¿Estamos? ¿Se han dado cuenta que la importancia de leer con detenimiento cada oración? Tenemos que ir, Felipe, a la autoevaluación. ¿A esto no va más? No. Bueno, pará. Sí. 14, verdadero. 15, verdadero. No vuelvo, vayan anotando. 16, verdadero. 17, falso. ¿Listo? Ahorita. Pregunta de autoevaluación. Vos vas a decir. Dale. El sensor es uno de los elementos del control de un sistema. Y el siguiente es un adecuado ejemplo de él. Las normas contables profesionales es el sensor del control de la auditoría externa.
Dedito abajo, muy bien. Los estados contables son el sensor en el control de la auditoría externa de análisis de estados contables, perdón. Vamos. ¿La comunidad es el sensor en el control? No, nada que ver. ¿La realidad de la situación patrimonial de la empresa, el cierre y los resultados del periodo es el sensor? ¿El auditor es el sensor? No, ¿el sensor qué es? Me estudié todo eso, pero el parcial no tomaron nada. Los estados contables. Los estados contables. Bien. La evaluación de control interno es usualmente realizada en la vista preliminar. La extensión de esta tarea al periodo que media entre el evaluado en la vista preliminar y el cierre. La A dice, no debe hacerse porque su utilidad es muy relativa, debe hacerse para que la muestra sea representativa, podrá o no hacerse según la magnitud del ente auditado, no debe hacerse salvo que haya riesgo de fraude o que el nivel de control de los sistemas sea débil, podrá o no hacerse según la circunstancia del caso. Yo no veo las manitos por tu proyecto. ¿Le apegan alguna? Debe hacerse para que la muestra sea representativa. ¿Los demás están de acuerdo? La evaluación de control interno es usualmente realizada en la vista preliminar. La extensión de esta tarea al periodo que media entre el evaluado... No, perdón, leí rápido. No es la visita preliminar. La extensión de esta tarea al periodo que media entre el evaluado de la vista preliminar y el cierre, ¿cuál va a ser? La A no debe hacerse porque su utilidad es muy relativa. ¿Qué les parece? Eso no, porque no es relativa, la utilidad es totalmente... Si para eso estamos haciendo toda esta cuestión de evaluar el control interno para ver la extensión de las tareas, no tendría que hacerse, no tiene que ver la A. Debe hacerse para que la muestra sea representativa, podrá o no hacerse según la magnitud del ente auditado, no debe hacerse salvo que haya riesgo de fraude o que el nivel de control de los sistemas sea débil, podrá o no hacerse según sean las circunstancias del caso. Me insto ahora por la E, pero bueno, no lo tengo claro. La B. Bueno, pero ahí hay unas cuestiones, ¿no? Como que vos vas leyendo la RT y te dice primero que hables con el personal, que vayas... en ese sentido, cuando estamos hablando de la evaluación del control interno, tiene como dos partes. Una parte más... superficial, en la cual haces indagaciones y demás, y después cuando aplicas las pruebas de control. ¿Está bien? ¿Y cuál es tu duda? Y mi duda es como si se distingue esa evaluación del control interno en etapas, subetapas, no hay desde el vamos. No hay una estructura rígida que vos tengas que seguir para hacer tu auditoría. Cada uno va a hacer su trabajo en función de cómo lo considere más oportuno. Obviamente hay cosas que tienen que seguir un orden, porque vos el análisis del control interno te va a servir para la planificación. No tendría mucho sentido que vos vengas a la hora del informe a querer ver cómo era el control interno, ¿me entiendes? Hay un orden, pero dentro de ese orden, lógico, puedes variar qué tarea o no realizar. En este caso, cuando vos estás hablando que tenés que ver la tarea entre la vista preliminar y el cierre, ¿qué haces? Una muestra representativa para poder que ya lo vamos a ver a todo esto de la muestra representativa cuando veamos los rubros. ¿Me entendés? Entonces vos decís, che, tengo todo este listado de deudores. ¿Qué hago para esto? Una muestra. Y de ahí decido cuál voy a auditar. Tengo todo esto bien de uso. ¿Qué hago? Audito, tomo una muestra. Y así. ¿Está claro? Una pregunta, siempre tiene que ser representativa la extensión, ¿no es cierto? Porque si no, no. La muestra, claro, tiene que ser representativa para que tenga sentido y puedas hablar sobre la razonabilidad de los estados contables. Perdón, en ese sentido podemos decir que desde que estamos conociendo al ente, de alguna manera ya estamos empezando a evaluar su control interno porque por lo menos nos vamos dando una idea de qué nos interesa ver de ese control interno. Obviamente. En un trabajo sin limitaciones,
el auditor evalúa evaluación. Evalúa el control interno del ente auditado, cualquiera sean las restantes circunstancias de su trabajo. Antes de ver las opciones, pensamos un minutito y razonamos lo que dice la pregunta. En un trabajo sin limitaciones, el auditor evalúa el control interno del ente auditado, cualquiera sean las restantes circunstancias de su trabajo. Siempre, solo si sospecha si hay debilidades de control. Generalmente, salvo que decían no tener en cuenta la calidad de los controles para determinar el alcance de su examen. Nunca. Siempre, excepto que el ente no haya contratado la tarea de evaluación del control interno ni el informe resultante de ella. ¿Qué opinan? Muchas veces en estos enunciados uno no sabe lo que le están preguntando. A mí me pasa, no sé. Justo tiene, estoy viendo 2 errores en la redacción. ¿Sí? Puede ser eso también. Acá, ¿qué te está preguntando? Por eso, ¿qué está preguntando? ¿Me lo puede decir, por favor? ¿Cuándo tenés en cuenta vos el control interno? ¿Siempre? Para auditar, siempre para mí. No es siempre, es generalmente. ¿Por qué? Y porque tal vez vos decís, mirá, ese control interno no sirve para nada. No lo tengo en cuenta. Directo, claro. ¿Sí? No hacer prueba de control. O tal vez la empresa ni siquiera tiene control interno. O no tiene control del interno. Entonces vos generalmente lo usás, pero si es malo, no tiene, y bueno, no lo usás. Bien. ¿Estamos? 4. Un ente puede aplicar distintos métodos y procedimientos para procesar, registrar y controlar sus operaciones. Generalmente el auditor está interesado en conocerlos y la razón principal de su interés es determinar la eficiencia con la que la empresa conduce sus operaciones. ¿Le interesa al auditor qué tan eficiente es realizando sus operaciones? Sí, acá estamos poniendo todos dedos abajo. Claro. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que el que ha dicho que sí, pensá, ¿a vos, auditor, te interesa qué tan eficiente es tu cliente vendiendo? ¿A vos, contador, te interesa que los balances reflejen la realidad? Y que sean razonables. Entonces, la eficiencia de que cómo hace sus operaciones no me interesa. Preparar su informe sobre la evaluación de control interno. La C, evaluar la calidad de control interno a efecto de determinar el impacto sobre su programa de trabajo. A y B, A, B y C, ¿qué opinan? C. Correcto. Para evaluar la calidad del control interno y los efectos de determinar el impacto sobre su programa de trabajo. ¿Estamos? El auditor debe evaluar el control interno del ente auditado. De todos los sistemas e integralmente. De todos los sistemas que afecten directamente los fondos y en los que con ellos se relaciona. De todos los sistemas vinculados con los estados contables. O de todos los sistemas vinculados con su trabajo y en la medida en que decida descansar en ellos para determinar el alcance de su trabajo. O siempre, excepto que no deba preparar informes sobre ellos. ¿Qué opinan? La C de lo vinculado a los estados contables, me parece. ¿Y si el objetivo es otro? Para mí es la D. Sí, para mí también es la D. Sí. Es la D porque podemos tener otro objetivo. La rápida, si lo leemos rápido, decimos la C, pero piensen que puede tener otro objetivo. ¿De acuerdo? Uno de los objetivos de la auditoría externa de estados contables es la emisión del informe sobre el control interno. Normalmente, este informe satisface un objetivo secundario de los estados contables. Sin embargo, cuando las deficiencias de control son muy significativas
y la opinión es favorable, tiene mayor importancia la emisión del informe del auditor. Perdón, tiene mayor importancia que la emisión del informe del auditor. Le está diciendo, che, la opinión es favorable a la del informe del auditor y las deficiencias de control son muy significativas. Entonces, la A, ¿qué opinan? ¿Es verdadera o falsa? ¿Hay manito, hay algo por ahí, Cristian? Falsa. Están entendiendo lo que está pasando, ¿no? O sea, uno de los objetivos de la auditoría externa de los estados contables es la emisión del informe de control interno. Normalmente este informe satisface un objeto secundario de los estados contables. Tenemos dos informes, el del control interno y el de auditoría de los estados contables. Entonces dice, sin embargo, como dicen, es falsa cuando es muy significativo el de control interno, las deficiencias, es más importante que el de informe del auditor. Falso. La B dice, sin embargo, cuando las deficiencias de control son muy significativas y existe una abstención de opinión o un dictamen adverso, tiene igual de importancia que el informe del auditor. ¿Les parece a ustedes? Les pregunto antes que siga. ¿La importancia entre el informe de control interno y el de auditoría varía? ¿O una es más importante que la otra siempre? ¿O tiene más relevancia que la otra siempre? ¿Cómo es el tema? Siempre el informe de la auditoría prevalece el importe. Exacto. Sí, por eso, fíjate justamente que es un objetivo secundario del informe de control interno. Bien, si la C dice, sin embargo, cuando las deficiencias de control son muy significativas y existe una opinión favorable con salvedades, tiene mayor importancia que la emisión del informe del auditor, igual que las anteriores, falsa. La D dice, ello es así, aun cuando las deficiencias de control sean muy significativas. Y la E, sin embargo, cuando las deficiencias de control son muy significativas, tiene mayor importancia que la emisión del informe. Cualquiera sea el contenido de este. ¿La D o la E? D. Lógicamente, ¿sí? Tengan en cuenta que es un informe secundario de control interno, el informe de auditoría es nuestro fin principal. 7. Normalmente el auditor se basa en la evaluación del control interno de un sistema para... Cerramos los ojos y pensamos para qué evalúa el control interno el auditor. Tomamos un segundo, ahora leemos las opciones. ¿Obtener todo el sustento necesario de su opinión sobre la razonabilidad de los estados contables? Sí. No, todo no, cierto, las palabras malditas. ¿Determinar los desvíos de los saldos de los estados contables? Nones. Nones. ¿Obtener todas las evidencias de la existencia real de los fondos en existencia el cierre? ¿Para eso analizamos el control interno? No. ¿Evaluamos la situación financiera de la empresa en el contexto? No. No, ninguno de los anteriores. ¿Para qué usábamos la evaluación del control interno? Para ver si Para podemos... definir las tareas de la planificación. Para planificar las tareas, ¿sí? Planificar la autoridad y definir la naturaleza y oportunidad. Perdón. De los procedimientos de auditoría sustantivos. ¿De acuerdo? Para eso lo hacemos. Para planificar la auditoría y definir los procedimientos sustantivos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo vamos a hacer? Y la extensión. ¿De acuerdo? Vamos nomás. El objetivo principal de la evaluación de control interno de los sistemas por el... Vamos de vuelta. El objetivo principal de la evaluación del control interno de los sistemas por el auditor es preparar un informe para la empresa con las deficiencias de controles observadas, delimitar su responsabilidad ante terceros, sustentar los saldos de los estados contables auditados. La A y la B, ninguna de las anteriores. Pregunto, el objetivo principal del control, de la evaluación de control interno por el auditor es preparar un informe para la empresa con las deficiencias de control. No. No, el objetivo es preparar un informe de auditoría para nosotros, ¿sí? Cuando hacemos un control interno es algo secundario. Delimitar las responsabilidades ante terceros. ¿Somos responsables del control interno de la empresa? No, esa es la responsabilidad de la dirección.
Totalmente. Sustentar los saldos de los estados contables auditados. No, para mí cuando hablamos de saldo, pero acá corregime si me equivoco, es a lo que vamos a hacer es las pruebas sustantivas. Totalmente. Respuesta es, vamos a hacer un trabajo de auditoría para validarlo con prueba sustantiva de la validez de los saldos. La E. La 9. Esta pregunta me hace acordar a las preguntas que te hacen en las entrevistas de trabajo, que, ¿cómo le llaman? Pensamiento lateral. ¿Sí? Esta situación indica la existencia de un punto fuerte de control. Existencia de un control que carece de grupo de control. Inexistente, acción del grupo activante para corregir los desvíos. Inexistencia de un control que no funciona adecuadamente. Inexistencia del grupo activante en el control o existencia en un control que carece de sensor. Yo les digo la verdad, la tuve que leer 2 veces. La primera vez que la digo, ¿qué es esto? Bueno, la respuesta es la D. ¿Sí? Perdón, la C. Inexistencia de un control, ¿qué significa? Que no hay un control que no funciona adecuadamente. O sea, que no hay o que no existe ningún control que no funcione. Un trabalengua. Es un trabalengua. Está como mal redactada la respuesta, ¿no? Media rara. Media rara, pero hay algunas quieren analizar así. Inexistencia de un control, ¿qué quiere decir? Que no hay un control que no funciona adecuadamente. Negativo más negativo, positivo. La siguiente situación indica la existencia de un punto débil de control. Existencia de un control que no carece de ninguno de sus elementos. Inexistencia de concentración de funciones en el personal de contaduría. Existencia de controles contables. Existencia de separación de funciones incompatibles entre empleados que son hermanos. Inexistencia de controles que funcionan inadecuadamente. ¿Cuál de estas consideran ustedes que es un punto débil de control? Puede ser la E. Inexistencia de controles que funcionan inadecuadamente. ¿Sería la contraria a lo que acaba de explicar Cristian, más o menos? No. Separación de las funciones. Si no hay separación de funciones, no puede haber control. Lo más importante es la separación de las funciones. ¿Estamos? La 11, la última que damos, Cristian, de esto. Tenemos... Sí, dale. Sí, es la última. Es la última. Las fallas más comunes que se pueden observar en el sensor son, pensemos en el sensor, incorrecta elección del sensor, ausencia de sensor, lentitud de manifestar la medición y variabilidad del sensor. Ausencia del sensor, variabilidad de destrucción del sensor. Bueno, la C, incorrecta elección del sensor, del sensor, dentro de la lengua esto, es para decir la ausencia del sensor, variabilidad destrucción del sensor antes o después. Ausencia del sensor, variabilidad destrucción del sensor antes o después del control. Esto cuando dice destrucción no tiene sentido, ¿no es cierto? Si habíamos dicho que los estados financieros eran los sensores que los miramos y se rompen. Claro, depende, ¿no? Porque si es para algo general de este sistema, esta teoría que nos hicieron ver, sí. No te pienso en la destrucción de evidencias cuando hay un juicio. Bueno, la respuesta correcta es la A. Incorrecta elección del sensor, falta del sensor o ausencia, y lentitud de manifestar la medición y variabilidad del sensor. Profe, no entiendo a qué se refiere con incorrecta elección del sensor. Y vos quisiste ver, por ejemplo, querías ver si estaban reflejados la situación financiera y económica de la empresa correctamente y te fuiste a las actas de directorio. Ah, bien. En las actas de directorio te dicen, no, la empresa está bien, es una empresa en marcha, todo funciona bien, está de acuerdo del plan.
vamos a hacer tal cosa, elegiste mal, digamos, vos tenés que evaluar otras cosas. Claro, sí. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con lentitud de manifestar la medición y variabilidad del sensor? La variabilidad del sensor es que podría ser, por ejemplo, imagínense cuando no estaba permitido el ajuste por inflación y ustedes sabían que había inflación. ¿Sí? Nos cambiaba la regla. Cuando digo la regla, el metro que usamos para verlo nos cambiaba continuamente. Eso podría ser que varía el sensor. ¿Sí? Entonces, los estados financieros, digamos, cuando había inflación y no se podía hacer el ajuste por inflación, tenían una variabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, habría que pensar, ¿no? Si hay una inflación también para ese. Suponete, bueno, si te basas en ventas en unidades, no, pero si te basas en ventas en pesos, capaz Claro. que el precio de ese producto no tiene ninguna relación con el IPC. Claro, pero de todas formas, no, vos tenés que hacer la reexpresión integral de los estados financieros, ¿sí? Claro, Porque después, en definitiva, vos tenés que decir si reflejan o no razonablemente, digamos. ¿De acuerdo? Pulgares arriba, Felipe. Bueno, ahí están las opciones, y estas son 33 opciones, ahí les dejo las respuestas. Ahora vemos 4 casitos más de las pruebas de auditoría, y después vemos unos ejemplos prácticos. El auditor aplica pruebas de auditoría, las que siempre son selectivas, porque no... A ver, el auditor aplica pruebas de auditoría, generalmente, esto lo hemos venido hablando, y nos aclara este caso. Siempre son selectivas porque no tiene sentido examinar completamente ningún tipo de universo de transacciones. Generalmente son selectivas porque los universos no siempre cumplen las condiciones para aplicar el muestreo. Siempre son selectivas porque los universos de transacciones son masivos y permiten inferir conclusiones sobre ellos en base a esas pruebas de este tipo. Generalmente son selectivas, aunque las excepciones son tan raras que podría considerarse que siempre lo son. 6. Nunca son selectivas por la necesidad de no dejar cabos sueltos. ¿Qué opinan? Cabos sueltos. ¿La 3? La 3 dice, generalmente, bueno, primero que nada, aplicar una muestra, el auditor aplica pruebas de auditoría, perdón, en este caso estas pruebas son generalmente selectivas, se refiere a ¿qué? A que sean un muestreo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si hablamos de muestra en auditoría, ¿va a ser siempre va a haber por muestreo o generalmente va a ser por muestreo? Generalmente. Bien, generalmente. Y ahora les explico por qué. Entonces, sabiendo que es generalmente el muestreo, tenemos como opciones posibles la 3 y la 5. La 5 nos dice generalmente, aunque las excepciones son tan raras que podría considerarse que siempre lo son. Y en realidad no son raras. ¿Por qué? Porque cuando el universo es pequeño, Cuando hay poca población, por ejemplo. exacto. No sé. En este caso, por ejemplo, si tenemos que auditar el patrimonio neto, probablemente cuando vayamos a capital o ajuste de capital, los movimientos son bajos. Cuando vayamos a auditar tal vez bienes de uso en una empresa que solo compra y vende cosas, capaz que no tenga tanto bienes de uso. En cambio, en una industria, los bienes de uso sí habría que hacer un muestreo. ¿Me explico? Va a depender del ente, de la naturaleza y todo lo que venimos viendo. Pero entonces, eso es justificación da que generalmente son selectivas porque los universos no siempre cumplen con la condición para aplicar el muestreo. ¿Por qué? Porque su tamaño es tan pequeño o por la necesidad o por lo que fuera y debemos auditar en concreto. Cristian. Las siguientes pruebas de auditoría son usualmente tratadas en la literatura profesional. Bueno, esto ya lo vimos. Globales de razonabilidad, de cumplimiento y de observaciones. ¿Hay pruebas de observaciones? De observaciones, de transacciones, de cumplimiento. De transacciones, de observaciones y directas de saldo. ¿Se llaman así las pruebas? ¿Cómo se llaman? De cumplimiento, sustantivas y globales de Y razonabilidad. globales de razonabilidad. ¿Sí?
Hay que dar un número en vez de letras, pero es la de cumplimiento, sustantivas y globales de razonabilidad. La próxima pónganle como estos, ¿cómo se llama? Emoji que tienen. Entonces te tiramos aplausitos si es la B, sonrisitas y así. Tomamos la recomendación. Ya me estás pidiendo demasiado. ¿Sabes lo que me costó hacer todo esto? Y encima todo lo que tengo que hacer de conta, no me quiero matar. ¿Ahí estamos? Sí. La 3. La prueba de cumplimiento son aquellas que tiene por objeto comprobar la validez de los saldos de las cuentas que contienen los estados contables, pretenden verificar el relevamiento de un sistema y los controles establecidos en él mediante una muestra muy pequeña de transacciones, proporciona al auditor una visión del conjunto de la empresa y de su ubicación en el contexto y permite la determinación de variaciones o proporciones anormales. Tienen una finalidad principal, verificar el funcionamiento de los controles establecidos en los sistemas. La última, la E, B y D. ¿Qué opinan? Cuatro. Según vos, sería la D. Tiene por finalidad principal verificar el funcionamiento. A ver, cuando hablamos de prueba de cumplimiento, hablamos de que se cumplan las funciones, que funcionen las cosas. La política. ¿Sí? Entonces, tiene por finalidad verificar el funcionamiento de los controles establecidos en los sistemas, sin lugar a dudas. ¿Y qué más? ¿Tiene por objeto comprobar la validez de los saldos? No, esas son las sustantivas, dijimos. Obviamente. ¿Proporcionan al auditor una visión del conjunto de la empresa y de su ubicación en el contexto y permite determinar las variaciones o proporciones anormales? No, esas son las globales. Pretenden, una prueba de cumplimiento, verificar el relevamiento de un sistema y los controles establecidos en él mediante una muestra muy pequeña de transacciones. Por lo tanto, la B y la D. La respuesta correcta es la E. Chicos, para que hagan una mnemotécnica, cuando hablamos tema de cumplimiento, ¿se cumple o no con los controles establecidos? Con los sistemas, los procedimientos, con lo que sea que estemos analizando. ¿Estamos? Cristian. En general, puede decirse que las pruebas de auditoría son de objetivo simple o dual, según la tarea. Son de objetivo dual, casi siempre el objetivo simple, son de objetivo simple o dual, según el criterio del auditor, o son de objetivo simple. Son de objetivo simple o dual, según la tarea. ¿Qué opinan? Sí, de objetivo simple o dual, pero no sé según qué. O sea, yo tampoco lo sé, pero la idea que me hago es cuando son de cumplimiento, ya te va dando una idea de saldos y cosas, pero es lo que recuerdo por lo que leí. Yo tengo una pregunta. Sí. Vamos a verificar un saldo. Esa ¿Sí? no, eso es simple. El saldo está correcto. ¿Sí? ¿Qué probamos? ¿Que el saldo está correcto? Y directamente, ¿qué estamos probando? Que es íntegro. Que funciona el sistema de control interno. Claro. Bien. ¿Sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, vos vas a controlar las facturas. Digamos, vos vas a querer ver el saldo de crédito por venta, controlar la factura de venta, y bueno, indirectamente estás verificando si cumple o no el control interno. ¿Sí? Bien. Son de objetivo dual, es la B. Ahí tienen la respuesta de todas. Bueno, ahora vamos a ver un caso práctico, chicos, lo de Alonso. Indique brevemente las debilidades más importantes que usted encuentra en el sistema de control descrito y haga las sugerencias que estima necesarias para reforzar el sistema. Supóngase que no existen otras características de control interno fuera de las mencionadas. ¿Estamos? Profe, ¿puede volver que no llegué a sacarle foto? ¿Está? Gracias. No, por favor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos las debilidades y tener que sugerir qué va a ser necesario para reforzar el sistema. Nos dice, el primero, esto lo tienen ustedes, ¿no? Todos los pagos por importes superiores
a 25 pesos deben hacerse con cheque. Cada cheque debe ser firmado por el tesorero señor Santiago Elmer y refrendado por el presidente, señor NC Fuente, o por el vicepresidente, el señor M.L. Lauta. Como estos últimos viajan con frecuencia, es común que firmen cheques en blanco cuando van a ausentarse por varios días. Estos cheques quedan en poder de Elmer para que haga uso de ellos en caso de ser necesario. Se supone que antes de cada una de las 3 personas indicadas firme un cheque, examina cuidadosamente los comprobantes de pago que acompañan la factura del proveedor, aprobada en cuanto se refiere a precio, cantidad y fecha de pago, la nota de recepción y una copia de la orden de compra. Todo ello debidamente aprobado e iniciado. Cada uno de los firmantes es sumamente consciente de la importancia del control interno y asegura a usted que examine los comprobantes con gran cuidado antes de firmar los cheques. Chicos, ¿qué tenemos que hacer acá? Leer punto por cosa y determinar cuáles son los problemas que vemos. Y para eso, yo les sugiero hacer por parte. Entonces, todos los pagos por importe superior a 25 deben hacerse con cheque. ¿Les parece bien o mal? Es una política de la empresa. Y está perfecto. Lo mejor que pueden hacer es hacer los pagos con cheque, cuanto más allá que sea la política de la empresa, que obviamente lo es porque me lo está diciendo. La pregunta es si está mal o bien. Porque puede tener una política que no esté bien. En este caso, está bien porque te aseguras que los movimientos de fondos estén cruzados por el sistema bancario. Después dice, cada cheque debe ser firmado por el tesorero y refrendado, es decir, doble firma por el presidente o vicepresidente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o mal que haya un doble control en la firma de cheque? Está bien. Está perfecto. Después dice, como estos últimos viajan con frecuencia, es común que firmen cheques en blanco cuando van a ausentarse por varios días. ¿Les parece que está bien o mal esto? Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. ¿Le parece bien que el tesorero firme el cheque? No, porque es el que gasta. No es el que gasta. Él le emite el cheque y lo firma. Bueno, sí, a mí me parece bien porque él está a cargo del tesoro. Imagínate, tiene administración financiera del tesoro. Y hay separación de funciones si él... los fondos si no lo firma? ¿Hay separación de funciones si él emite el cheque y lo firma? No. Es que no lo emite él. ¿Cómo que no es el tesorero? Lo firma, dice que lo firma. Pero es lo mismo. El tesorero cumple la función de emitir... No, imagínate que el que maneja los fondos es el que autoriza el pago. Claro. Porque al firmar está autorizando. O sea, él genera el pago y él le pone el ok. ¿No deberían tener un control ahí? Me spoileó el final de la lectura. No me diga, perdón. Me metí, disculpa. No pasa nada. Era para ver si se daban cuenta. Perdón, es porque no lo tenemos actuado en la clase, entonces la improvisamos. Perdón. No, pero escucha, igual fíjate, el otro también tiene lo mismo, le voy marcando los detalles, pero dale, terminemos con eso. No, seguilo vos, perdón. No, pues ya está. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro lo que decía Cristian? Queda claro ahora, o sea, pero sería lo que nosotros llamamos el sector de compras, el tesorero. ¿O estoy equivocado? No. Tesorero, chico, maneja fondos. El que está en la caja. Pues depende el organigrama de la empresa, cómo esté establecido. No se imaginen que siempre es así, pero tened en cuenta lo siguiente: el tesorero es el que va a manejar los fondos. En este caso, no solo que él está autorizado a manejar los fondos, sino que además él va a firmar el cheque. Bien. Sí, pero profe, me parece que hay una mala interpretación, porque es como dice el compañero, el área de compra se compra y le manda la factura al tesorero, el tesorero firma el cheque. Para mí correcto, pero bueno, yo entiendo lo que usted quiere decir, que debe haber diferencia, debe haber, ¿cómo se llama?, división de tareas. Eso sí lo entiendo, pero me parece que ahí hay un error del tripeo.
Pero bueno, ya está bien, como dije. ¿Qué opinas vos? No escuché bien. No, pero ellos hablan sobre lo del tesorero, que no les convence que firme el cheque con la incompatibilidad de funciones. Y si, Bueno, y si, escuchá. por ejemplo, no tenés las dos firmas y tenés una sola, que lo firme el tesorero. O sea que él puede hacer. El cheque, hasta la tesorería llega una orden de pago. Sí. Y el cheque va, y el tesorero va a firmar si su administración financiera va a planificar los flujos y va a firmar los cheques. Bien. De acuerdo a prioridades, como lo vimos en Conta 4. Te hago una pregunta. Con ese flujo. Pero él no compra. ¿Sí? Bueno, pero con ese flujo, me parece bárbaro ese flujo. El tesorero, por ejemplo, en cómo vos estás haciendo, puede emitir el cheque a nombre de una agencia de turismo, ¿sí? Sin todo lo demás, y firmarlo. ¿Sí? ¿La agencia de turismo lo recibe ese cheque o no? ¿O vamos a una concesionaria de Ferrari? Redondealo, Cristian, porque se nos va. Tenemos Sí. 3 más. La pregunta es esa, Sí, digamos. yo entiendo la idea, Él profe. puede hacer un La cheque, dejemos ahí porque él lo le valida. entiendo la idea. Le entiendo la idea, no buscamos ejemplo, le entiendo. Bien. Le entiendo. Tiene que haber división. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Ya con los otros casos te va a quedar claro también No cuando veas. centralizar. Son 4 No hay que casos, son 3 centralizar casitos, todo en creo, una. chicos. Le metamos porque no nos queda tiempo y nos tenemos que ir Sí, con sí. Perdón, Felipe, no. En este caso, la idea era de que yo les leía el enunciado y eso que te quede, Cristian, para el 2, para que lo trabajes vos pensado de la misma forma. Bueno, dale. Una vez que leemos el enunciado, vamos marcando los errores. Y en este caso era cheque, y es común que los cheques se firmen en blanco. Eso no está bien porque puede generar fraude, puede pasar cualquier cosa, se pueden usar para otras cosas. Además, quedan en poder de Elmer, que Elmer, ¿quién era? El mismo tesorero. Examina cuidadosamente los comprobantes de pago que acompañan a la factura. Son los errores que hemos detectado como principales. Entonces, que el tesorero reciba y examine la documentación respaldatoria, pago de la factura en las notas. Después, él mismo sea quien emite los cheques para que el pago y la firma junto con el presidente o vicepresidente, en caso que alguno se fue de viaje, le dejen cheque en blanco. Y después nos dice que el tesorero entrega el cheque al proveedor. Fíjate que para que lo veas mejor está aquí, el tesorero está operando en todas las cosas. Desde el control, el pago y la entrega al tercero. Podría haber tranquilamente cualquier cuestión. Y cualquier cuestión de incompatibilidad. Y la cosa aquí es, ¿qué sugerencias le haríamos a todo esto nosotros? ¿Qué sugerirían? División, puede haber fraude ahí. Claro, pero División, ¿qué más? Y que no se deje el cheque en blanco, por ejemplo. Entonces, el encargado de emitir los cheques es también quien los firma. Después, la firma de cheques en blanco. Y después, los cheques firmados vuelven a quien los emitió. Son los principales puntos que hemos detectado como flaqueados. ¿Está? No cancelan la documentación por los firmantes. Cuando se entrega el tercero el cheque, se entrega el cheque y nada más. No hay una cancelación de la documentación por los firmantes. Todos estos puntos son lo que se ha observado. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Bien. Sí, pero una pregunta, todas estas cosas que, por ejemplo, de tesorería, ¿están en las COSO o es como doctrina? No te va a decir así con exactitud. Vos tienes que tener la razonabilidad para darte cuenta de la incompatibilidad de funciones que se presentan en cada área. No te va a dar ejemplos con nombre y apellido de cada área, ¿me entiendes? No digo nombre y apellido de personas, sino digo de sectores. Bien, la primera vez que, bueno, salvo en gubernamental, que escucho hablar del área de tesorería. Listo. No, riesgo inherente, aquí no presenta inconvenientes. Riesgo de control es que no existe una adecuada separación de funciones. Porque, por ejemplo, aquí lo que habíamos dicho es la confección de cheque, lo firma y lo entrega el tesorero. No se cancela la documentación luego de realizar el pago. El enfoque de cumplimiento sobre las transacciones de compra juntos con pruebas sustantivas de saldo al cierre de la cuenta a pagar.
Procedimiento: extender la revisión de la documentación de respaldo verificando la operación en cuanto a la legitimidad, propiedad, autorización y registro contable. Extender la confirmación a proveedores. Por último, verificar las conciliaciones de cuentas de los proveedores con los auxiliares de control. ¿Quedó claro? Cristian, fíjate que nos queda... Ventas al contado, sí. La empresa tiene habilitado un negocio de ventas al por menor. Todas las ventas se efectúan al contado y son atendidas por la señorita Lover, empleada de ventas, mediante una caja registradora que emite una tarjeta de venta que se entrega al cliente junto con la mercadería comprada. La máquina se encarga de confeccionar una copia carbónica de cada tarjeta sobre una tira de papel que permanece en la misma. Al final del día se aprieta la tecla de la máquina que lleva la mención total y la misma emite la cifra total de ventas del día en la tira sin fin. En ese momento la señorita Lover abre la caja registradora, extrae de ella la cifra total de ventas, asiente el total en el libro diario de entrada de caja, cuenta el dinero que hay en el cajón, retiene su fondo básico para cambio de 30 y entrega el dinero restante al cajero. Luego archiva la tira de la caja registradora y está preparada para el próximo día de ventas. Es la mujer orquesta, sería. Le toca la batería. Un desastre. Guitarra. Un desastre. Pásale, Felipe, así vemos los errores. Las debilidades. Las ventas se efectúan, digamos, la persona de venta toca la mercadería, toca la plata y toca los libros. Ahí están los casos de lo que estuvieron leyendo. Ventas al por menor son realizadas al contado, la empleada de ventas emite un ticket junto con la mercadería, al final del día se emite un informe total de las ventas, extrae el dinero de la caja, registra la cifra total en los libros de la entrada de caja y recuenta el dinero. Si les ayuda es, si vos tocas algo físico, no podés tocar los libros. ¿Sí? Porque te pones de acuerdo y borras el libro y borras algo físico. ¿Sí? Avanza, Felipe. Así podemos ir al otro. Entonces, la vendedora es quien factura, cobra, despacha la mercadería y registra. Si ella se queda con algo, nadie se entera. Riesgo inherente, no hay problemas. Riesgo del control, no hay separación de funciones. El enfoque, en el mismo que el caso anterior. Y bueno, nos vamos a enfocar en el cumplimiento de las transacciones de venta. ¿Sí? ¿Qué procedimientos vamos a utilizar? Esto, en los exámenes nunca ponen cualquier cosa en los procedimientos. ¿Qué queremos verificar? Los procedimientos para detectar si están bien, ¿qué cosa? Y bueno, vamos a ver si está bien el inventario. ¿Qué más? Avanza, Felipe. Vamos a la última, creo que es esta, ¿no? Sí. No sé si es la última. No, es la última. Todas las compras son ordenadas por el señor F.B. Wilson, encargado de compras, a pedido de los diferentes jefes del departamento. Cuando se recibe la mercadería, el empleado a cargo de dicha tarea prepara con una nota de recepción por triplicado, una copia es enviada a Wilson, otra es remitida al jefe del departamento respectivo y la tercera es conservada por el empleado de recepción. Las facturas que se reciben son enviadas inmediatamente al departamento contable para asegurar el pronto pago antes que se venza el periodo respectivo. Una vez efectuado el pago, las facturas es girada al señor Wilson con el fin de que la compare con la orden de compra y la nota de recepción de la mercadería para luego devolverla al departamento contable para su archivo. Aquí, ¿qué pasa? Las facturas que se reciben son enviadas inmediatamente al departamento contable para asegurar el pronto pago y una vez efectuado el pago, todo lo que dice que hace Wilson. Lo vamos a ver acá. El encargado de compras es quien las ordena a pedido de los jefes del departamento. Luego recibe la mercadería, el empleado emite una nota de recepción, una copia al encargado de compras, otra al jefe de departamento y la tercera conserva el empleado de recepción. Facturas recibidas son enviadas al departamento contable para asegurar el pronto pago y efectuado el pago, la factura es enviada al encargado de compras para que la compre con la orden de compra y la nota de recepción. Luego se devuelve al departamento contable para archivo. ¿Qué les parece? ¿Qué harían? Los pagos son efectuados sin contar con toda la documentación de respaldo y para este lado tenemos las facturas son pagadas sin control previo a la firma
eso es fundamental. El encargado de compras no debería controlar la factura, porque imagínense que puede agarrar y pedir 10 botellas de algo, él mismo la controla, la acepta y todo, y son 8, y se queda con otras partes de él después. No presenta riesgo inherente, no existe, en el riesgo de control no existe una adecuada separación de funciones, no se efectúan controles previos al pago de la factura, que es lo que acabamos de marcar, y obviamente que el enfoque va a ser de cumplimiento. ¿Por qué? Porque, como les decía, estamos hablando del control interno, así que no quepan dudas. Procedimientos: extender la revisión de la documentación de respaldo y el legajo de pago. Para que lo tengan en cuenta, informe sobre control interno, posibles consecuencias y recomendaciones de lo que acabábamos de hablar. Firma de cheque en blanco, utilización de cheques a otros fines, por otros montos ilimitados, porque justamente lo que daba el ejemplo Cristian, no firmar los cheques que no cuenten con documentación de respaldo, para lo que vamos a recomendar. La no cancelación de documentación de los firmantes, justamente, que la documentación podría volver al circuito de pago y pagarse nuevamente, y como recomendación que la documentación que origina los pagos deba ser anulada a la firma de cheque. El encargado de la emisión de los cheques también firma, eso debilita la estructura de control, y lo ideal sería que las firmantes sean personas distintas al emisor. Los cheques, una vez firmados, vuelven a quien los emitió. Emisión de cheque para su propio uso. Imagínate que él mismo lo emite, hace pasarlo de largo y después vuelve el cheque firmado por los demás para que lo usen a otro fin, como decía Cristian, que era el objetivo que tenía, comprar la Ferrari. Los cheques firmados no deben volver a quien los emitió. En el otro caso, la vendedora es quien factura y emite... Cristian. Sí, la vendedora es la que emite la factura, emite el ticket, despacha la mercadería y cobra. ¿Qué puede pasar? Que se quede con dinero, digamos. Tiene acceso a todo el circuito. El cajero debería cobrar las ventas del contado y la vendedora emitir el ticket. ¿Sí? Separamos el dinero del registro. En la sigue los pagos son efectuados sin contar No, eso es el otro. Bueno. Las facturas son pagadas sin control previo, entonces podría pagarse sin causa en exceso 2 veces, y lo que vamos a recomendar es no efectuar pagos de facturas sin control previo. En el caso de los pagos son idénticos, y lo que vamos a recomendar es no pagar cuando el legajo de pago no esté completo. Y en el último caso, el encargado de compras no debería ser quien controle la factura. Hay un autocontrol que invalida el control. El control de la factura debería ser efectuado por un sector de administración distinto. ¡Vamos! No se escucha. Bueno, vamos al punto 4. Buenas noches a todos y buen fin de semana. Pará. Gracias, profe. ¿Dudas? Perdona, Felipe, ¿te fuiste? ¿O querés decir algo? Había terminado el video recién. No sé, ¿tienen dudas los chicos, algo? La verdad que la próxima me pierdo las manitos, me pierdo los mensajes. No, hay otras cosas que no podés ver. Dale. Chicos, se terminó la clase, espero que les haya servido de utilidad. Los esperamos el viernes que viene. ¿El viernes que viene nos toca presencial? No sé, si yo me metí en la 2, ya me voy a fijar. Me parece que sí, nos toca presencial. Vengan. Pero avisen con tiempo. No lo sé, pero por lo menos para que vengan. Sí, todos los viernes me toca 4 presencial sí o sí. Así que de ahí auditoría depende de cuándo me llaman. Bueno, chicos, lo dejamos porque nos tenemos que ir. Chau. Buen fin de. Chao, profe. Chao, profe.